7 de la mañana con 46. No se metan con Rapa Nui. ¿Qué se meten? Bueno, yo siempre digo que Fernando tiene un tatuaje o un manutara debajo, escondido bajo el reloj. Siempre lo echo al agua. Eso es verdad. Eso es verdad. Es bueno tener unos momentos un poquito de cambio de tema, pero tenemos que volver a nuestra contingencia, a nuestra realidad. Para eso estamos acá en el mesón con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, Daniel? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Daniel? Carolina. Buenos días, Fernando. Y interesante comentario. Yo me quedé anoche cuando venía en el auto con la reflexión de Boris Johnson diciendo esa como novedad. Pero lo diste vuelta. Me parece muy... O sea, sí, estamos en riesgo de guerra mundial, lo de Ucrania, toda esta situación. Muy bueno sería que los líderes mundiales y lideresas mundiales hicieran más por la paz, más que pensar en buscar... pensar en qué refugio meto y a quién usurpo. Y contra la crisis climática. El dato está bueno en todo caso. El dato está bueno. Y contra la crisis climática en una isla que está flotando entre plástico, además. Bueno, volvamos a la contingencia. Usted además es senador por la región de Coquimbo, donde está literalmente todo pasando, porque hay segunda vuelta de gobernadores allá, ¿cierto? Pero concentrémonos. Además está el tema del presupuesto, que se está debatiendo en el Senado. Pasemos por todo, pero empecemos con esto, evidentemente, ¿cierto? Que es la noticia. Respecto de los gastos reservados, desde la oposición han dicho que van a iniciar una comisión investigadora y la propia Evelyn Matei ha dicho que hay que levantar el secreto bancario para ver si hubo mal uso en estos recursos de parte de Manuel Monsalve. ¿Cuál es su postura de esto? A ver, primero yo creo que todo lo que haya que investigar en este caso tan choqueante tiene que ser investigado y por favor, si hay duda con los gastos reservados, que la Cámara haga su comisión investigadora, si el Ministerio Público o la Fiscalía requiere antecedentes, que se levante el secreto bancario. Ahora, lo único que a mí me llama la atención es que es la derecha la que siempre en Chile se ha opuesto a que se levante el secreto bancario. Y en la última norma que se hizo, que es la de cumplimiento tributario, tuvimos un pequeño avance, yo lo valoro, porque se permitió en un proceso abreviado levantar el secreto bancario, pero solo en aquellos casos que se está investigando directamente crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos. Pero en los casos de elusión, es decir, cuando hay una estrategia para rebajar el pago de impuestos en forma intencionada, se sigue con un procedimiento que es bastante largo. Entonces, a mí me parece curioso porque yo esperaría entonces que toda la derecha y Evelyn Matei apoyen levantar el secreto bancario en todas estas situaciones y no solamente porque hoy día puede ser un tema atractivo aludir a este caso que por supuesto es muy grave y muy preocupante. Ahora, estamos conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Qué tanto esto... Usted, en las conversaciones privadas ahí de los parlamentarios, ¿qué tanto esto sienten que es probablemente el remesón más potente que ha tenido el gobierno y cómo puede salirse de una situación como esta donde está lleno de explicaciones y después hay que explicar las explicaciones y después hay que volver a retomar si es que acaso dijimos exactamente lo correcto? En fin, ¿cómo se nota eso? Bueno, es una situación realmente difícil y yo lo primero que quiero decir es que más que en el gobierno, lo que pase con Monsalve, lo primero que acá hay que señalar es la solidaridad y las palabras de apoyo a la víctima. A mí me impresiona cómo se gasta mucha tinta, mucha voz, muchas palabras en atacar al gobierno, al presidente Boric, pero las víctimas quedan aquí en un lugar muy secundario, ustedes lo decían recién. Ella incluso hace un alegato de que no ha tenido todo el apoyo que se requiere ante esta situación. Yo anoche cuando venía a la casa desde Valparaíso escuchaba sobre el relato que hacía el juez y cómo los peritos daban cuenta del choque emocional y del trauma que generó en la víctima esta situación, el llanto que tenía y los peritos daban cuenta del daño psicológico que había ahí. Entonces uno dice, bueno, ahora que probablemente hoy día votemos el Ministerio de Mujer en el presupuesto, van a haber más recursos para apoyar no solo a una víctima de un caso emblemático, a cualquiera mujer o incluso hombre que sea víctima de situaciones de acoso sexual de esta gravedad o violación. O sea, eso tiene que ser algo que esté permanente en la sociedad chilena. Y claro, lamentablemente no cuando se saca discutimos nada, estos programas, senador, generalmente se cuestionan. Sí. No se saca nada con tener financiamiento si es que no se implementan cuestiones mínimas como los protocolos que son súper comunes en la mayoría de las oficinas, en el Senado también, y que aparentemente brillaron por su ausencia en la Subsecretaría del Interior con esta denunciante. Ese puede ser incluso un argumento para rechazarle la partida al Ministerio de la Mujer. O sea, se han rechazado hartas partidas. Sí. Se rechazaron los servicios locales, se rechazó la mejor niñez y la verdad que eso no ayuda en nada. Porque al contrario, lo que hace es que no tengamos esa ayuda para las madres, para los niños en su etapa temprana o no podamos fortalecer la educación pública. Entonces, si tú me dices que la solución es
producto de problemas o errores del gobierno, rechazar los fondos que van para ayudar a las víctimas de abuso sexual, yo creo que no es el camino inteligente ni el adecuado. Pero de todas maneras, los actos de Manuel Monsalve, que es súper importante decir que son actos que ejecuta él y que él es el primer responsable, ¿cierto? Que la responsabilidad en ese sentido es individual y la está enfrentando penalmente, tiene consecuencias políticas. Y en ese sentido quisiera preguntarle qué le parece que el foco ahora la oposición lo esté poniendo en los asesores del segundo piso del presidente, en su jefe de gabinete Carlos Durán y Miguel Crispi, porque también es cierto que las crisis políticas muchas veces, sobre todo cuando hay un reconocimiento de que las cosas se pudieron hacer mejor, se acaban o se neutralizan cuando sale una persona. Se pidió durante mucho tiempo que fuera Carolina Toá. Ahora aparecen estos dos asesores por haber sabido a tiempo de esto y no haber actuado para que la salida fuera inmediata. ¿Le parece que quizás esa sería una manera de descomprimir que hubiera una baja en el segundo piso? A ver, acá yo creo que en una crisis de esta envergadura y además con el shock que provoca, porque es una situación que uno no esperaba, uno está acostumbrado a crisis políticas de otro tipo, obviamente yo creo que no hay una solución mágica que dejara al gobierno bien parado, ¿ya? Y desde ese punto de vista hay un costo político que hay que asumirlo, pero que yo creo que sería muy irresponsable alojar en una u otra persona, y yo creo que no, esto no pasa por decir, mire, que renuncie el jefe de gabinete, que renuncie el asesor, que renuncie la ministra del Interior. Acá lo primero que hay que decir es que el presidente actuó con total transparencia. Con total transparencia. Del primer minuto él se hizo cargo de la situación, informó lo que tenía que informar, fue recibiendo información que era fragmentada y tuvo que ir recopilando esa información para poder tomar una decisión. Y claro, algún experto, algún que hoy día dice yo lo hago mejor, dirá, tuvo que haber actuado, no sé, no en 48 horas, en 36, en 12, en 18, pero la verdad es que una crisis de esta magnitud no hay fórmula mágica y desde ese punto de vista me parece que acá lo que se hace es tratar de aprovechar la crisis para golpear al presidente. Y te lo digo porque, por ejemplo, vi un tuit de José Antonio Caz donde dice el presidente debe pedir disculpas. Claro, a la víctima no la nombra en ningún minuto. O sea, su preocupación principal es golpear al gobierno y además... Pero es un hecho que hubo errores, omisiones. Tan un hecho es que lo reconocen todos, del presidente hacia abajo. O sea, y obviamente que cuando hay errores en la conducción política hay que resarcir esos errores de alguna manera. ¿Por dónde pasaría, a su juicio, la desactivación de esta crisis que golpea tan fuerte la moneda? Es que la única manera de desactivar esta crisis que golpea tan fuerte la moneda es haciendo el trabajo del gobierno. Aquí no hay solución mágica. Aquí no hay solución mágica. Y el presidente no pasa por ninguna renuncia. En mi opinión no, y el presidente lo que tiene que hacer es gobernar. O sea, lo que no puede hacer el gobierno es quedarse empantanado en esta situación. Que el presidente hubiese suspendido su gira, por ejemplo, a la PEC o a Brasil, es lo contrario de lo que debió hacer hecho. Entonces, cuando ustedes me dicen, ¿qué hace el presidente? El presidente tiene que gobernar, tiene que estar preocupado de las situaciones delictivas que ocurren, no sé, hoy día, mañana, tiene que estar preocupado cómo reactivar la economía, que se apruebe el presupuesto. O sea, sí, si el presidente en sí misma en esta crisis, en la práctica lo que va a hacer es paralizar el país. Y eso es lo que no tiene que hacer. Su deber es conducir y no girar en el debate eterno respecto a lo que hizo o no hizo respecto a este caso, que te insisto, usted me dice, ¿se pudo haber hecho mejor? O sea, frente a una crisis de esta envergadura, yo no sé quién tiene la fórmula de cómo había que hacerlo correctamente. Es que lo reconoce el propio gobierno, apartarlo al tiro, dar un comunicado de que el subsecretario del Interior está suspendido de sus funciones, eso está claro. Pero, porque esas son las reacciones que se espera cuando hay crisis, ¿cierto? Y no solamente es un argumento de la oposición. Y a propósito de eso, usted dice ya, que la oposición no se aproveche de pedir renuncias, de pedir el levantamiento del secreto bancario cuando siempre ha estado. Ese punto se entiende. Pero usted ha sido oposición. Si usted observara esto desde la oposición, a un gobierno que reconoce un manejo defectuoso de la gestión política en una crisis como esta, no tiene sentido que alguien, por una cuestión de responsabilidad política frente a la ciudadanía, dé un paso al costado. Yo te quiero volver a lo anterior, Carolina. En mi opinión, el presidente de la República actuó con total transparencia y desde ese punto de vista él dio cuenta de los hechos, se hizo cargo, fue a declarar en forma voluntaria ante la Fiscalía. Aquí se han dicho cosas muy graves. Mira, yo quiero usar una frase. Pacto de silencio. Evelyn Matei, la candidata de la derecha, ha dicho en La Moneda hubo un pacto de silencio para esconder esta situación, casi generar impunidad. ¿Sabe de dónde proviene el término pacto de silencio? Proviene de las dictaduras militares en América Latina, cuando los militares se juramentaron guardar silencio para que nunca hubiera justicia y se supiera la verdad en las violaciones de los derechos humanos. Entonces, comparar esta situación con decir que hay un pacto de silencio es una canallada tremenda. Primero porque tenemos al ex subsecretario, preso. Segundo, porque tenemos un presidente de la República que en vez de callar,
de obstaculizar o de esconder las cosas fue declarar en forma voluntaria a la Fiscalía y dijo toda la verdad. Yo le creo en la declaración del presidente Boric. Entonces, decir y utilizar para pavimentar la carrera presidencial de parte de Belín Matei que aquí hay un pacto de silencio y homologar esto con el silencio que tuvieron los violadores de los derechos humanos bajo la dictadura, los militares, me parece una canallada tremenda. Y eso hoy día está en todas las redes sociales, en todas las cuñas de la derecha. Sí. O sea, si eso no es oportunismo político, ¿qué lo que es? Estamos conversando con el senador del Partido Comunista, perdón, Daniel Núñez. Senador, yo entiendo que eventualmente, por lógica común y corriente, puede ser que no haya sido así, pero yo entiendo que eventualmente cuando se le pregunta por primera vez en privado a Monsalve si es que lo que está diciendo la víctima es verdad o no, él puede haber contestado no, es mentira. No me acuerdo o es mentira. Y por lo tanto eso puede de alguna manera tener forma de dilatar la toma de decisiones por el hecho de que no está todavía hecho el mea culpa del infractor. Pero aquí estamos hablando de un problema distinto que tiene que ver con un avance que se había hecho muy grande en torno a que la persona que debe ser creída en primera instancia cuando esto pasa, aunque incluso se descubra después de que no es así, es la víctima. Y por lo tanto tú operas inmediatamente desde el punto de vista de cómo se protege a la víctima, aunque todavía no esté absolutamente claro si es que es real o no es real. Y desde ese punto de vista estamos en un mar de explicaciones que ameritan otras explicaciones y otras explicaciones, y con un gobierno que está empantanado por un problema de este tipo que es gravísimo, porque tiene que ver con cosas que denotan ante la ciudadanía, denotan una situación de, calidad humana. Un gobierno feminista. Además, un gobierno feminista. ¿Eso lo han conversado internamente? Mira, la verdad es que este caso hemos conversado mucho y además es una situación que, como tú bien dices, es parte de los avances civilizatorios que ha tenido Chile en los últimos años. Ahora, también hay que ser sincero en reconocer que la sociedad chilena, y en especial los hombres, seguimos siendo personas que tenemos una cultura machista y micromachismos que muchas veces son inconscientes y nos traicionan. Y desde ese punto de vista yo diría que nos queda mucho por hacer. Si tú me preguntas a mí, yo creo que algo de eso, que yo no voy a responsabilizar en una persona, porque el problema es mucho más complejo que decir hay un responsable, tenemos presente en este caso. Y tal vez los protocolos están muy en el papel, pero falta la convicción de entenderlos y asumirlos para actuar. Pero también es cierto que el presidente, me imagino que lo que tuvo que hacer es compartir esto con su núcleo más cercano y tratar de tener certeza de las características de la información que le llegó fragmentada para poder reaccionar. Ahora, si lo correcto era reaccionar al otro día en la mañana, en 24 horas o en 32, mira, sobre eso yo creo que es muy complejo porque me imagino que un presidente no tiene que hacerse cargo solo de este problema. Simultáneo con esto, tiene 5, 6, 7, 8, 10 cosas que atender y por eso están los equipos de apoyo. Pero yo lo que destaco es que acá el presidente actuó con total transparencia, hizo el máximo esfuerzo, fue a declarar y lo que a mí me parece que no corresponde es que se quiera poner al presidente casi en el estatus de culpable que tiene Manuel Monsalve. Si aquí hay un responsable de sus actos, que no es el presidente Gabriel Boric el responsable de esta situación. No es el gobierno, el responsable tiene nombre y apellido, Manuel Monsalve. Y yo sí creo que él traicionó la confianza del presidente, obviamente con lo que hemos conocido, manipuló los hechos y engañó en su versión que dio a las autoridades. Y eso es evidente que dio una versión distinta, porque esto mismo que uno escuchó de que él perdió la conciencia con el segundo, el tercero, el cuarto pisco sour, ya no sabemos cuál va, en lo que ha aparecido ahora no es así, porque él toma un taxi, va, toma a la víctima en un minuto que está en la calle, desaparecen los videos, no tenía la llave del hotel, después baja a buscarla o pide otra tarjeta. O sea, él tenía un nivel de conciencia importante y por lo tanto su versión queda absolutamente sin sustento, deslegitimada. Daniel. Y obviamente el presidente partió creyendo en la versión de Monsalve y me da la impresión que en recabar antecedentes, bueno, en eso se fue demorando el tiempo. Estamos con el senador Daniel Núñez. Los senadores tienen y senadoras tienen un trabajo importante después de que se rechazaran muchas partidas del presupuesto. Lo invito a que pasemos a ese tema. De hecho, se vota hoy el tema de educación y el tema de salud. Recordemos que se quedaron sin financiamiento los servicios locales de educación pública, que son 47 en el país, y se suspendió el sistema de admisión escolar. ¿Cuál es su perspectiva respecto de si van a estar o no los votos para revertir esa cuestión? Y también en materia de salud y pensiones, pero partamos por educación.
Bueno, yo espero, hoy día vamos a votar sin duda la partida de educación, que estén los votos para reponer los servicios locales, porque acá no se está dañando, perjudicando al gobierno. Acá se está perjudicando a los niños, a las niñas, a las familias y también obviamente a los profesores. Yo les cuento una sola experiencia. En La Serena tuvimos un paro de cerca de casi un mes de los profesores y profesoras. El motivo del paro era que la corporación municipal les adeudaba platas de cotizaciones previsionales de salud. Esto terminó ayer, 3 o semanas antes de ayer. Sí, o sea, sí, fue- no, 3 semanas. ¿Y cuál es la demanda principal? Pasar al servicio local, porque el servicio local tiene en el marco legal una responsabilidad ineludible Platas aseguradas, en el digamos. pago, platas aseguradas. Bueno, y si se rechaza el presupuesto en educación, ¿qué quiere decir? Que no se puede responder ni por la deuda, ni hay traspaso. Entonces, ¿Y esto no están ayuda los en nada. votos? ¿Cuál es la presión para que esto se apruebe? A mí me da la sensación que en el debate del Senado estas cosas se van haciendo eco. Además hay mucha presión de profesores, yo he escuchado distintas comunas del país, así que yo espero que estén los votos, porque además hay otro dato interesante. Los resultados se reflejan que si uno compara las escuelas que son y liceos municipales comparado con los que pasaron a servicios locales, que ya llevamos casi 4 años de traspasos, los resultados de los niños y las niñas están mejorando más en los servicios locales que en la escuela municipal. Y yo les quiero contar una experiencia. Yo fui a una cuenta pública del Servicio Local Puerto Cordillera, que tiene a Coquimbo y Andacollo en la región de Coquimbo. Y cuando fui, me impactó el expertise que tenían personas que no vienen de los municipios, que son profesionales y expertos en educación. Entonces, obviamente, si yo tengo equipos profesionales concentrados en eso, puedo tener mejores logros que cuando muchas veces estos equipos municipales dependen de otras profesiones, de otros expertices y también del alcalde de turno. Así que me parece a mí que en eso hemos avanzado y sería un retroceso enorme que hoy día paralicemos este proceso por la negativa de que haya presupuesto, que podría ser la brecha en el Senado. Vamos a lo que pasa en salud, donde también habrá votación hoy día, tras alcanzarse un nuevo protocolo de acuerdo, temas como las listas de espera, la universalización de la atención primaria, la gestión hospitalaria, son algunos de los puntos de este protocolo de acuerdo que elaboró Salud en conjunto con algunos senadores, pero antes también se han hecho protocolos de salud, lo decía hace unos días el senador Juan Luis Castro acá, que pues no se cumplen. Bueno, salud es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos en el buen sentido de la palabra. Hay situaciones que son angustiantes. Hay información de prensa, hay que corroborar, que decía que hay 36.000 personas que fallecieron esperando atención y que estaban en lista de espera. Probablemente de haberse realizado la operación que esperaban o el tratamiento, no hubiesen fallecido o hubiesen tenido, no sé, mejores condiciones de vida en los últimos... Mejor chance de sobrevivir. Entonces, Claro. es un tema tremendamente duro y además hay que agregar que tenemos a muchos hospitales hoy día con falta de insumos y por lo tanto con riesgo de suspender operaciones. Entonces, acá primero tiene que haber un compromiso, eso está en el protocolo, de inyectar recursos de emergencia para que no se paralice el funcionamiento de los hospitales. Eso es ahora, ya. Y el protocolo contempla 2 grandes temas para el 2025. Primero, mayores recursos y acciones para todo lo que tiene que ver con los tratamientos de los cánceres, que es un tema que es la principal causa de mortalidad que tenemos en el país. Y en segundo lugar, lo que hablábamos al principio, es decir, un fondo de 73.000 millones de pesos para financiar la solución a las listas de espera. Y bueno, obviamente tenemos el debate de dónde salen esos recursos y lo que el gobierno propone en el protocolo es que esos recursos salgan de la ley que va a regular el mal uso de las licencias médicas, porque hay gran cantidad de dineros que hoy día están yendo a pagar licencias médicas que son falsas y Pero, sobre eso senador, están estos grandes emisores. Entonces, hay una base para acuerdo, yo creo que vamos a terminar de afinarlo en el debate en la mañana ahora en Valparaíso, pero es un avance importante, aun cuando creo que todavía tenemos que mirar más detalles del presupuesto. Pero, senador, ¿cuál es la explicación que se dan en el Parlamento para que algo que siempre que se menciona o se pregunta en una entrevista como esta, aparece como tan asociado a la necesidad de proteger a la ciudadanía y que lleva 22 años discutiéndose? Yo la primera vez que escuché hablar del problema de las listas de espera y todo eso debe haber sido hace por lo menos unos 15 años atrás. Es casi como las reformas previsionales. De hecho, vamos para allá. Pero desde ese punto de vista, si es que de repente uno midiera la eficiencia de los representantes de la ciudadanía de acuerdo a
qué tanto son capaces de resolver cosas que son acuciantes porque afectan a todos y sobre todo la vida de las personas. Este es uno de los temas, pero que probablemente es la mayor de todas las frustraciones. Claro, yo creo, Fernando, que esta es una batalla, disculpa que lo diga así, que no se gana nunca, porque en materia de salud siempre surgen nuevos desafíos. Sí. O sea, primero, somos un país comparado con 20 años atrás con una población más envejecida. Y tú hagas lo que hagas, a medida que todos nos ponemos más viejos, vamos requiriendo más atenciones de salud. Mejoran las tecnologías, por tanto suben los costos. Suben los costos. Por otro lado, si uno mira lo integral, hemos tenido cosas que yo valoro mucho. Por ejemplo, los SAR en atención primaria, que operan como estas postas de urgencia en las noches, para el mundo popular ha sido un tremendo avance porque llegar al hospital es más complejo, más costoso y muchas veces está saturado. Lo mismo podríamos decir en lo que ha sido el GES para atenciones del servicio público con el sector privado, pero garantizado legalmente. Ahora, por supuesto que tenemos un déficit grande y aquí está lo contradictorio, lo que a uno le molesta. O sea, para resolver el tema en salud, hoy día, de emergencia, hay que inyectar más recursos, pero es la misma derecha la que al presupuesto que presentó el gobierno le recortó 550 millones de dólares. Entonces, le recortas 550 millones de dólares. Dices, eso no se puede gastar, no se toca, se baja del presupuesto y ahora dices, y queremos más recursos en salud. Entonces yo he escuchado brutalidades como, disculpa, termino el título, decir, entonces, ahora que no tenemos plata para salud, vamos a quitarle plata a cultura, porque a cultura le estamos dando mucho. Y yo creo que eso sí que es inaceptable, Fernando, Carolina. O sea, en ese caso, estos 550 millones que rebajaron, tiremos 50 millones de dólares, 100, que queden en 450, y con eso financiamos gran parte de lo que hoy día está todavía financiado de manera parcial. Deficitario en salud. Vamos a pensiones, porque también se ha reavivado el debate a propósito de que en enero tiene que entrar el proyecto, ¿cierto? Que fue un compromiso del gobierno con la oposición. En el contexto de la discusión del presupuesto 2025, la oposición lo que dice es que con la ley de cumplimiento tributario ahí va a haber recursos para aumentar la PGU y que eso puede destrabar la discusión, pero la ministra Jara dice todavía las platas de la ley de cumplimiento tributario no están. Y el gobierno se opone a separar ambos proyectos, ¿cierto? El destino de la cotización, de los 6 puntos de cotización extra y el del aumento del monto de la PGU. ¿Cómo se sale de ahí? Además, con la presión de la discusión del presupuesto y el plazo que ya se agota. Mira, la verdad es que yo, aquí se va a enojar la ministra Jara, así que le pido disculpas, pero me estoy adelantando. Se nota que son muy amigos, porque esas cosas... Sí, la Janet es una gran ministra y una gran persona. Pero mira, yo veo poco viable políticamente la reforma previsional. Yo tengo la sensación que la derecha está muy envalentonada con la posibilidad de ser gobierno el 2026 y que hay temas en los cuales cree que resolver cosas serían como triunfos del gobierno. Entonces, la verdad es que hoy día veo a la derecha más dispuesta a bloquear esta reforma, como ha ocurrido ya casi un año y medio, que a buscar un acuerdo razonable, porque el acuerdo razonable es que ambos ceden. Y yo lo que he visto es que la derecha cada vez pide más de sus puntos en la reforma previsional y cada vez la reforma previsional deja de ser la reforma del gobierno para hacer cualquier cosa. Entonces, estamos en un escenario muy complejo y en ese sentido yo no lo veo fácil en la discusión que viene ahora. La ministra es muy capaz, pero no está fácil, así que yo... ¿Usted cree que la derecha está dispuesta a pagar ese costo? Que incluso complicaría a Evelyn Matei porque reforma va a tener que haber en un eventual gobierno de la derecha. Así como están las cosas, yo creo que la derecha está pensando seriamente para asegurar la elección presidencial, generarle la situación más caótica posible al gobierno y de costos políticos, y en ese escenario dice tal vez pasamos un año sin reforma y después lo hacemos nosotros. Es la sospecha que tengo, senador. Es mi conclusión política, por la actitud que yo veo muy agresiva de la derecha en estos debates en el Parlamento. Hagamos entonces un acto... ¿De fe? No. Un acto de hipótesis de proyección. Estamos conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. A ver, si es que eventualmente ganara la oposición la próxima presidencia y este tema lo pusieran de vuelta, me imagino que usted diría, están los votos, por cierto, para hacer todo esto, porque nosotros lo habíamos pedido y la derecha no nos daba. ¿Vamos a hacer lo mismo que la derecha? ¿Ese es el comportamiento que se va a hacer? ¿O se ponen los votos a disponibilidad en caso de que el éxito de la reforma previsional no caiga en este gobierno, sino que caiga en el siguiente? Claro, que, perdón, complemento la pregunta de Fernando con lo que decía Eugenio Tironi hace poco acá en Tolerancia Cero,
que estamos en medio de esta política del rencor, donde te cobro lo que ocurrió en el periodo anterior y de vuelta el otro también cobra y no se avanza. Yo creo, Fernando, que lo más inteligente que podría hacer la derecha es buscar hoy día una solución razonable de una reforma previsional en los marcos de lo que está proponiendo el gobierno. Yo creo que eso es lo lógico, lo razonable y lo que a ellos les beneficia, pero los veo en una actitud demasiado ensimismada en sus expectativas de triunfo, tal vez demasiado enaltecidos con esta posibilidad de llegar al gobierno y creo que esa opción la están dejando de lado. Ahora, lo que vayamos a hacer nosotros el día de mañana si somos oposición, mira, sinceramente no me pronuncio porque yo creo que la derecha está sacando mal las cuentas y en Chile no está resuelto. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Y el escenario aún está abierto, pese a que hoy día todos puedan ver desde la mirada del gobierno muy negro el panorama, pero en política las cosas son dinámicas y con todo, si yo miro la situación del país hoy día, a la que teníamos un año y medio atrás, hemos avanzado. Porque habrá muchos problemas, pero crecer al 2% no es crecer al 0, no es no crecer como nos ocurrió el año anterior. Y evidentemente hay un conjunto de leyes en materia de seguridad que van a tener su efecto en ese problema tan sensible. Así que desde ese punto de vista yo no diría que está la suerte echada en materia de la carrera presidencial. Daniel, lo último. Mencionó a Janet Jara. La vocera de gobierno Camila Vallejo, que también es militante comunista, es parte del elenco de los ministros comunistas, sale con permiso prenatal. Y el reemplazo en la vocería es una cuestión que también puede ser central. ¿Estuvo haciendo Janet Jara el reemplazo de esa vocería? ¿A usted le gustaría verla ahí o cree que tiene que seguir, a pesar de que, según usted mismo, es una batalla perdida, la de la reforma previsional, en trabajo? Sí, no, yo dije que una batalla muy difícil, no la doy por perdida, la veo poco viable, pero bueno, Janet es una ministra muy capaz. Poco viable, dijo. Poco viable, sí. Es una ministra muy capaz y no tengo ninguna duda que si le tocara ser de vocera lo haría muy bien. Ahora, la fórmula a la cual ellos lleguen, eso es una decisión del presidente de la República, yo respeto sus atribuciones, pero bueno, me parece que Janet está totalmente capacitada para ejercer la vocería, así que desde ese punto de vista tengo mucha confianza en sus capacidades. ¿Podría salir de trabajo e irse a la vocería? Es que no sé cuál va a ser la fórmula, pero tal vez como lo está haciendo hoy día, que hizo de vocear subrogante, yo no lo sé, pero lo que haga estoy seguro que lo va a hacer muy bien y tiene todo mi apoyo. Muy bien, senador Daniel Núñez, gracias, Daniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, en un momento de tanto impacto con esta situación. Y eso que no hablamos de la elección del domingo, además. No, pero solo es una cosa, yo creo que es importante para la democracia lo que pasó anoche. O sea, más allá que un subsecretario acusado de, un ex subsecretario que está acusado de delitos tan graves, termine preso, refleja que algo nos queda de la institucionalidad y de este principio tan importante de igualdad ante la ley. Todos responden por sus actos, sean quienes sean y el poder que tengan. Muchas gracias, senador. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.